Que ahora sí se oye. Vale, perfecto. Vale, pues lo que os estaba diciendo. Hoy quiero antes de comentar los distintos activos que habéis elegido, enseñaros este relativo, que es el relativo que compara el consumo discrecional con el consumo básico. El XLI es el ticker del consumo discrecional, el XLP es el del consumo básico. El consumo discrecional, como sabéis, se corresponde con las compras que no son básicas, con la televisión, con el ordenador, con un coche, mientras que el consumo básico es el consumo de estantería, el del día a día, el que, en definitiva, pues las primeras necesidades, ¿no? Y es muy interesante ver cómo evoluciona la comparación de estos dos sectores porque tiene una correlación muy alta con la economía, o al menos con el descuento que hace el mercado del futuro de la economía. Y por eso quería enseñároslo antes, ya digo, de entrar a ver los activos que habéis elegido, ¿vale? En todo caso, id poniendo ya todos los activos que queráis en el chat para ir comentándolos a continuación. Pero fijaros qué interesante cómo en este histórico que lo vemos desde el año 2000, pues ha habido momentos donde la cotización de este relativo sube, y cuando sube quiere decir que el consumo discrecional pues lo está haciendo mejor, y eso ocurre generalmente cuando la economía va bien, cuando el futuro de la economía es positivo. En cambio, cuando entran más miedos, generalmente es el consumo básico, que en definitiva es un sector pues defensivo por definición, que se va a comportar bien porque no vas a dejar de comprar ni el pan, ni la leche, ni la comida más habitual del día a día porque estés en crisis, dentro de una crisis económica o con una recesión de caballo. Y fijaros cómo se produce una cosa que yo creo que es especialmente interesante. Y es cómo generalmente, no siempre, pero en muchas ocasiones, este relativo ayuda a identificar por la vía de la comparación con el SP500 cuándo y en qué momento puede empezar a haber problemas en la economía o cuándo se puede salir de determinados ciclos de tipo más contractivo. Mira, vamos a compararlo, este relativo, con el SP500. El SP500 es esta línea azul que estáis viendo aquí. Y fijaros cómo hay una correlación bastante alta en general. Y es muy curioso cómo en el 2023, mientras que la bolsa estaba haciendo mínimos en el mes de octubre, este relativo seguía cayendo. Es decir, la bolsa en esta ocasión se está adelantando al mercado, cuando no ha ocurrido en otros ciclos económicos anteriores, como lo vamos a ver ahora mismo. Pero es muy curioso cómo generalmente las divergencias es este indicador, es este relativo, el que anticipa lo que va a ocurrir, ¿no? Fijaros cómo en los máximos del mes de diciembre en el SP500, cuando la bolsa estaba haciendo máximos, este relativo ya estaba viniéndose abajo, anticipando lo que podía ser un cambio en la evolución anterior, que desde luego era mucho más positiva, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos atrás en el tiempo y nos acercamos, por ejemplo, al año, fijaros, sin ir más lejos, en el año 2018. En el año 2018, este relativo estaba marcando divergencias que no seguía el SP500, y al final terminó sucediendo lo que terminó sucediendo, caídas importantes. Pero fijaros cómo además, antes de producirse estos mínimos en el mes de diciembre del 2018, este indicador ya estaba haciendo divergencias alcistas, es decir, se juntó un proceso de ralentización en la economía que se venía además marcando por un montón de indicadores adicionales, con una retirada de liquidez que provocó segunda mitad, o ese último trimestre del 2018 especialmente duro y malo para las bolsas. Vemos que lo está adelantando, se está anticipando habitualmente, pero es que si echamos la vista atrás todavía más, pues nos encontramos como en el 2000
el 2015, que no fue un año especialmente bueno para las bolsas, ocurrió algo parecido. Una volatilidad muy alta, seguido de un performance de este relativo que tenía poco que ver con el de la bolsa. Si nos vamos incluso al año 2008, la gran crisis financiera, vamos a echarle un vistazo porque yo creo que merece la pena. Lo tenemos aquí. Fijaros cómo este relativo ya estaba dando signos de que las cosas no iban bien y la bolsa seguía haciendo máximos. Y cómo al final, pues evidentemente pasó lo que pasó. Pero en los mínimos de marzo del 2009, los mínimos de la bolsa, fijaros cómo ya este relativo estaba de nuevo marcando divergencias alcistas. Por lo tanto, pues volvió a funcionar de forma bastante correcta. Pero es que también si nos vamos al año 2000, a la crisis de las .com, nos encontramos con algo también parecido, donde cuando la bolsa está haciendo prácticamente máximos, nuevos máximos, este relativo va empeorando de forma sustancial y constante. Es decir, que lo podéis utilizar, lo podéis calcular en cualquier plataforma, no necesitáis Pro Real Time como tengo yo aquí, lo podéis hacer con un TradingView, por ejemplo, de forma totalmente gratuita, simplemente calculando el cociente del XLI XLP. Y lo tenéis siempre a vuestra disposición. Y yo creo que esto desde luego es algo que yo miro constantemente porque da pautas de hacia dónde puede ir y qué es lo que está descontando el mercado. Y fijaros cómo en los mínimos de diciembre, que son por otro lado los mínimos, o donde se inicia, mejor dicho, donde se inicia el movimiento del Nasdaq en el 2023 de forma además muy potente al alza, coincide con estos mínimos del relativo. Y ahora mismo, con estas subidas tan importantes, lo que está descontando el mercado es Goldilocks. Lo que está descontando es el escenario de ricitos de oro, de aceleración del crecimiento y desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios. Bueno, pues veremos al final qué es lo que ocurre, pero desde luego lo que está descontando el mercado va en línea con lo que nos estamos encontrando en otros indicadores también de tipo macroeconómico. Vale, dicho esto, pasamos ya a vuestras peticiones para no dedicar más tiempo del necesario a este tema. Vamos a empezar, si os parece, con Palantir, que se me pasó el último día, lo había pedido Carlos precisamente, y se me pasó completamente, con lo cual vamos a subsanar ese error. Fijaros, Palantir, tenemos el histórico desde octubre del 2020 y ha tenido pues, un movimiento a la baja importante de tipo estructural, lo que estáis viendo a la derecha, acordaros que es los datos estructurales y el gráfico de la izquierda es con frecuencia horaria. Y fijaros cómo hace un mínimo o marca una zona de giro alcista de tipo estructural en 7.35 y a partir de ahí ha estado tonteando alrededor de este punto, fijaros, desde el mes de mayo del 2022, es decir, un año alrededor de estos puntos, y ahora es cuando ha pegado el gran tirón al alza. Estamos hablando pues de un 80% más o menos de revalorización, si no me falla un 120% de revalorización. Me estaba engañando la escala. Fijaros que no es poca cosa. Ahora, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues en una zona de giro bajista de tipo estructural en 16.31, que está rompiendo al alza, es decir, la está desactivando, luego podría seguir tirando. Pero si nos centramos ya más en el movimiento de corto plazo, es decir, el desglose de todos estos movimientos que estáis viendo aquí, más importantes, pues vemos que de momento la zona de giro bajista en 16.31 de tipo estructural se corresponde perfectamente con la zona de giro bajista de orden principal en 16.67. Y aquí de momento, pues sí, la tiene activada, pero de nuevo pues ha intentado romperlo en 4 ocasiones, de momento sin éxito. Ha provocado una caída importante, fijaros, de un 16,7%, son activos que tienen una volatilidad muy alta, pero lo ha vuelto a recuperar, marcando además una zona de giro alcista
de orden principal en 16,89. Entonces, claro, perdón, en 13,89. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo el movimiento que está haciendo es un movimiento de orden menor dentro de un movimiento, dentro de una zona de giro alcista de orden principal, y por lo tanto puede seguir desarrollando movimientos al alza. Evidentemente tiene que desactivar primero la última zona de giro bajista de orden menor, que se identifica precisamente en 16,62. Pero bueno, de momento es lo que está haciendo, la está desactivando, por lo tanto las subidas podrían continuar. A ver, sabéis que las configuraciones que a nosotros nos gustan para entrar dentro de las zonas de giro de orden principal es con las primeras caídas, es decir, con la identificación de una zona de giro alcista de orden menor dentro de una zona de giro alcista de orden principal. Por lo tanto, para entrar o para incorporarnos en un Palantir, pues probablemente esperaríamos que se produjera una caída donde se podría frenar entre 14,94 y 14,97, zona de giro alcista de orden menor, y a partir de ahí, pues probablemente sí, podría tener sentido tomar una posición larga con un stop por debajo de la zona de giro alcista de orden principal. Vale, pues vamos a pasar ahora, si os parece, al Banco Santander, que lo ha pedido Dario. El Banco Santander, pues aquí tenemos este aquí. Pues fijaros que Banco Santander es tremendo lo que ha sucedido, porque es que desde enero del 2007 pues lleva desplegando, fijaros, la cantidad de movimientos en zigzag decrecientes, y el último movimiento al alza pues se frena en la zona de 3,7 de tipo estructural, una zona de giro bajista de orden estructural, en 3,70, 3,77. Y de momento pues la tiene activada y está desarrollando un movimiento a la baja. Entonces, claro, ¿por qué se producen todas estas caídas y por qué el mal comportamiento que está teniendo el Banco Santander? Pues más allá, evidentemente, de otras cuestiones, lo que tenemos que tener en cuenta además es la propia evolución del volumen de acciones con los que está cotizando. Claro, si te pones a mirar en la CNMV cuáles han sido las ampliaciones de capital o las reducciones de capital que ha habido, pues te das cuenta de que es que emitió 2.500 millones de acciones entre 2015 y 2017. Y eso lo que quiere decir es que volver a máximos, a 11, supone una revalorización en términos de capitalización del Banco Santander poco probable. Lo que se ha producido en 2023 ha sido la reducción de capital por la vía precisamente de la amortización de autocartera. Es decir, que están retirando acciones, están comprando acciones de una autocartera, acciones propias, recomprando sus propias acciones. Eso, pues de alguna forma, evidentemente es positivo. Ahora bien, si nos centramos ya en el más corto plazo, nos encontramos con que tiene una zona de giro bajista de orden principal en 3,43, que la está rompiendo ahora mismo, positivo, pero no dejamos de estar dentro de un movimiento de orden estructural, vamos a ver si aquí, que sigue siendo decreciente. Por lo tanto, seamos cautos con Banco Santander. ¿Qué es positivo dentro del Banco Santander? Toda la estructura de orden principal y de orden menor que se está construyendo a partir de julio del 2022. Aquí es donde empezamos a ver ya pautas que son constructivas, que son positivas y que pueden terminar provocando subidas superiores incluso a los 3,85, que es lo que está marcando la última zona de giro bajista más alta que se encuentra el 7 de marzo del 2023. Pero fijaros que la concatenación de máximos o de zonas de giro alcistas y bajistas en Banco Santander no es creciente hasta julio del 2022.
Pero a partir de aquí sí, tenemos la oportunidad de incorporarnos, por ejemplo, en esta zona de giro alcista de orden menor en 2.42, se cumple ese patrón que es el que a nosotros nos gusta, incorporarnos en la primera bajada, caída de orden menor dentro de un movimiento de orden principal de tipo alcista, y fijaros cómo, bueno, pues el desarrollo ha sido importante, ha sido muy bueno. De hecho, la revalorización que tenemos ahora mismo desde entonces pues es del 44% prácticamente, 43,77. Evidentemente, entre medias, pues ha habido momentos donde probablemente deberíamos habernos salido, pero en todo caso estamos hablando de un desarrollo mucho mejor. De hecho, la última zona de giro alcista en 3.02 sigue estando muy por encima de la zona de giro alcista confirmada de orden principal, que estaba en 2.70. Por lo tanto, en principio las perspectivas en este orden siguen siendo positivo. Pero no nos olvidemos que la foto más amplia, la foto estructural, no es tan positiva. De hecho, necesitaríamos que superara 6.25 para poder empezar a pensar en construir una estructura alcista. Otra cosa es que se produzca una caída de tipo estructural importante, que tendría que caer, fijaros, hasta 2.23, donde se podría formar una zona de giro alcista de tipo estructural, que es lo que daría pie a que una vez se formara esta zona de giro alcista en este orden, si rompiera el alza 3,77, entonces ya sí empezaría a formar máximos y mínimos crecientes. Pero la última referencia que tenemos para que a nivel estructural la construcción sea creciente y por tanto positiva para la cotización de Santander empieza con la ruptura al alza de 6,25. Por lo tanto, todavía le queda mucho. Estamos, fijaros, en 3,46 ahora mismo. Por lo tanto, mucha paciencia para los que tengáis Santander, centraros en los niveles que estamos marcando como referencias. Evidentemente, si sigue rompiendo al alza y desactivando la zona de giro bajista de orden principal en 3,43, pues como estáis viendo puede seguir continuando el movimiento al alza. ¿Se podría parar en 3,46, 3,47? Sí, es donde identificamos esa zona de giro bajista de tipo principal. Bueno, tendremos que ver cómo evoluciona. Vale, vamos a pasar ahora, si os parece, a dos peticiones que hacía Juan Carlos, que era Star Bulk Carriers y Grifols. Venga, pues no sé si lo tengo por aquí, no aparece. Aquí lo tenemos. Vale. Fijaros que la situación de esta compañía empieza a ser ya mucho más positiva. Si nos centramos en la parte de la derecha, en la unión de las zonas de giro de tipo estructural, vemos que ha tenido, fijaros, desde 226 ha caído a 0,37, es decir, es una caída del 99%, es impresionante. Pero desde entonces sube a 12, cae posteriormente a 4,33, claro, estamos hablando de una caída, en este caso, del 85%. Es que estamos hablando de compañías de una volatilidad que es fuera de lo común, ¿no? Pero claro, ya pasa a ser constructivo, ya pasamos a tener máximos y mínimos crecientes en esta compañía. Y esto es positivo, Ahora, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues dentro de una zona de giro bajista de tipo estructural que se activa al perder 30,23 y que de momento, pues fijaros, está en 17. Es decir, lleva una caída, pues de nuevo, pues del 43%. Entonces, bueno, pues si nos metemos en estas compañías tenemos que saber que evidentemente son muy, muy volátiles. ¿Dónde se frenaría a nivel estructural? Pues en 13,77. En 13,77 podría definirse una zona de giro alcista de orden estructural y por lo tanto, bueno, a partir de ahí podría tener sentido incorporarse en la medida en que seguiríamos estando en zonas de giro de orden estructural crecientes. Si entramos ya en más corto plazo, pues lo que vemos es, fijaros, en el histórico más intradía no es demasiado amplio, esto ocurre con algunas compañías, y no nos deja ver, por ejemplo,
las zonas de giro de tipo principal, sí las de orden menor. Y en las de orden menor, pues lo que vemos es que de momento la concatenación es decreciente y eso pues no es especialmente positivo. Con lo cual, cuidado, porque evidentemente lo que nos está marcando son todas estas caídas y cómo y de qué manera se están produciendo. Y siguen siendo negativas, bastante negativas. Con lo cual, bueno, yo no le daría... no sería especialmente positivo en esta compañía y dada la volatilidad que tiene, desde luego este activo no es para mí, pero entiendo que lo pueda ser para vosotros perfectamente. Yo me quedaría con 13,73 como nivel de referencia, a partir del cual pues sí podría tener sentido empezar a tomar posiciones más alcistas y pensando, bueno, pues en esa volatilidad que podemos tener. Está pidiendo Enrique NIO, vamos a ver si la tenemos por aquí. Vamos a ver cuál es la mejor o el que mejor. Pues estos son los ADR, que no sé qué. Vamos a ver cuál es el que mejor histórico pueda tener de todas estas. Este no es. Pues como veis tampoco es que tengamos grandes... Vamos a verlo otra vez si queréis del ADR. No, vamos a irnos directamente al de las acciones de Hong Kong. Vale. Fijaros que a nivel estructural no tenemos ninguna referencia, con lo cual nos tenemos que centrar directamente en los movimientos de orden principal y de orden menor. Bueno, fijaros, lo que vemos son dos grandes movimientos, una caída del 24% a partir de la primera zona de giro bajista que se identifica en 76, cae hasta la zona de 58 y aquí se identifica una zona de giro alcista de orden principal que además funciona muy bien, porque funciona en varias ocasiones. De hecho, es en esta caída que se produce de orden menor donde con nuestros patrones entraríamos a tomar posiciones alcistas. Y bueno, pues como vemos ha tenido un desarrollo que de momento le hace alcanzar una zona de giro bajista en 85,98 y que de momento está activada. Mientras esté activada, ¿qué debemos esperar? Pues que se produzcan caídas. Entonces, en ese sentido, tengamos cuidado. Ahora bien, ¿qué es positivo? Pues de entrada, que haya respetado perfectamente bien estos movimientos de orden menor. Segundo, que aunque perdiera, es decir, activara la zona de giro bajista de orden principal que tenemos identificada, lo que vemos es que la siguiente zona de giro alcista de orden principal lo tendríamos en 65, 65,90, 65,96, es decir, muy por encima de la última zona de giro alcista de orden principal. Y esto es positivo, porque abre la posibilidad a empezar a definir zonas de giro crecientes, concatenación de zonas de giro crecientes. Y eso es muy positivo. Eso lo podemos plantear si no hemos entrado en esta cota, que como estáis viendo es especialmente relevante, plantear una entrada cuando se produzcan caídas relevantes, tendrían que ser caídas muy relevantes para poder plantear en este caso stops por debajo de la anterior zona de giro alcista de orden principal. Bueno, lo ponemos simplemente como referencia. Evidentemente, si rompiera el alza la cotización en la que se encuentra la última zona de giro bajista de orden principal en 85,9, pues esperaríamos que se produjeran nuevas subidas. Como veis ahora mismo, ¿dónde se desplazaría esta zona de giro bajista de orden principal? Pues a 87,2. Es decir, de momento no parece que tuviera demasiado recorrido. Pero claro, estamos hablando de compañías con una volatilidad tan sumamente grande que desde luego lo podría romper al alza. Fijaros estos gaps que son pues, muy relevantes y que desde luego en un índice no vamos a encontrar de forma habitual. Antes de pasar al SP500, si os parece, Lolo, vamos a ver alguna acción más. Vamos a ver Grifols, por ejemplo.
Grifols, que era la otra que había pedido Juan Carlos y que no quiero que se me pase otra vez. Ninguna de las peticiones que estáis haciendo, ¿vale? La idea es que estemos una hora, pero si tenemos que quedarnos un poquito más para cubrir todas las acciones que pidáis, no tengo ningún problema, lo alargamos un poquito más si es necesario. A ver, Grifols. Pues Grifols, fijaros cuál es la concatenación de máximos y mínimos. Pues ha sido creciente hasta el momento en el que pierde, de tipo estructural me refiero, pues esta zona de giro alcista, que estaba en 15.01. A partir de ahí, fijaros, pues el movimiento de caída tan importante. Define una zona de giro alcista de tipo estructural en 8,1, 8,13, 12,8, y a partir de ahí pues ha rebotado. Y eso pues es importante, eso es muy positivo. Claro, si nos centramos en ese movimiento, en estos últimos movimientos, fijaros que este mínimo de aquí, en 8,52, se corresponde con esta caída de aquí, este punto, este mínimo, pues vemos que ya empieza a ser todo mucho más positivo dentro de lo que es, porque si os dais cuenta, a nivel estructura, a nivel de movimientos de orden principal, pues la concatenación no es especialmente positiva. Ha tenido una reacción de un 75% al alza tremenda, seguida de una caída del 42%. Lo positivo que es, pues que en esta caída del 42% define una zona de giro alcista a niveles superiores a los anteriores. Y eso pues es especialmente positivo. Fijaros, estos de aquí son de octubre del 2022, estos son de mayo del 2023. Es decir, han pasado unos cuantos meses y se traduce en dos movimientos de orden principal. ¿Dónde identificamos otra vez el patrón que nos gusta a nosotros? Aquí, en la zona de giro alcista de orden principal, que comienza en 8,52, empieza a desplegar movimientos al alza, define un movimiento de orden menor que termina en 9,58, cae hasta 8,81 y al activar esta zona de giro alcista de orden menor en 8,81,6 es donde a nosotros nos gustaría entrar poniendo un stop por debajo de la zona de giro alcista en 8,52. Y haciendo eso, pues nos habríamos incorporado a una subida pues que desde entonces es pues más o menos del 43%. Bueno, pues si os dais cuenta es repetir y repetir y repetir los mismos patrones. ¿Dónde estamos ahora mismo? Zona de giro bajista en 12,51,5 de orden principal, es decir, parecería que este movimiento ya podría terminar aquí. Ahora, ¿nos vamos a salir aquí? No. ¿Dónde nos gusta salirnos? Cuando se identifica el patrón contrario, es decir, cuando en una zona de giro bajista de orden principal se produce una primera caída, le sigue una subida que se frena en una zona de giro bajista de orden menor a un nivel inferior que la zona de giro bajista de orden principal. Es decir, esto es el patrón contrario al que hemos utilizado para tomar una posición alcista en Grifols. Por lo tanto, de momento no nos saldríamos. ¿Por qué? Pues porque si rompe al alza la zona de giro bajista en 12,51, que puede ocurrir, lo podría desactivar y seguir tirando al alza. ¿De acuerdo? Las zonas de giro alcistas nos dan más contexto, las zonas de giro de orden menor, perdón, las zonas de giro de orden principal nos dan más contexto, las estructurales por supuesto también, y las de orden menor las utilizamos, nosotros nos gusta utilizarlas más para el timing o para la apertura y cierre de posiciones. Vale, pues en caso de caer, ¿dónde podría caer? Pues fijaros que la zona de giro alcista de orden menor se encontraría entre 11,76 y 11,79 y la de orden principal entre 11,28 y 11,30. Es decir, seguimos en los dos casos, tanto en las de orden menor seguiríamos haciendo máximos y mínimos o concatenaciones crecientes y en la de orden principal estaríamos definiendo una nueva zona de giro alcista de orden principal a un nivel superior al anterior, lo cual es positivo. Ahora bien, problema, que esta zona de giro bajista en 12,51 está muy por debajo. Es decir, nos podemos encontrar con un movimiento de tipo lateral.
Pues sí, puede ser un movimiento de tipo lateral perfectamente. Si nos hemos incorporado aquí abajo, pues nos preocupará mucho menos ese movimiento lateral porque estamos en una cota razonablemente protegido en caso de que se produzcan movimientos de tipo lateral. Pero evidentemente si nos planteamos tomar posiciones aquí arriba, el riesgo que estamos asumiendo es bastante mayor si se confirma ese movimiento, ya digo, de tipo lateral. Vale, vamos a pasar a Solid Power y Canopy Growth, que los ha pedido Gabriel. Vale, Solid Power. Vale. De momento lo que tenemos es a nivel estructural, con el histórico que tenemos, un único movimiento a la baja. Comienza con una zona de giro bajista estructural en 13.39 y se frena en la zona de giro alcista estructural en 2.23. Fijaros los movimientos, una caída pues, de zona a zona del 83%. Bueno, ¿qué ha sucedido? Pues que al activar esta zona de giro alcista de tipo estructural en 2.23, pues de momento esperaríamos que siguiera subiendo. Zona de giro bajista de orden estructural potencial, pues en la zona, como veis, de 4,78, más o menos. Si entramos en los movimientos más de orden principal y de orden menor, vemos que se identifica una zona de giro alcista en 2,02, un poquito por debajo de esta zona de giro alcista de tipo estructural, que se corresponde con estas caídas, con estos mínimos de aquí. Con estos mínimos de aquí. Y precisamente con la activación de esta zona de giro alcista desarrolla el movimiento al alza, fijaros, del 51%, hasta la última zona de giro bajista de orden principal que identificamos en 3,03. De momento lo activado, ¿qué se ha producido? Caídas, y una caída además especialmente rápida. ¿Dónde podría frenarse la caída? En 2,52, 2,54, donde se podría formar una zona de giro alcista de orden menor. Pero fijaros, y esto es lo preocupante, que la de orden principal se encuentra en 1,86, 1,87, es decir, por debajo de la zona de giro alcista anterior, confirmada. Y por lo tanto, pues el riesgo de caídas es mayor que si nos encontráramos con unas zonas de giro alcistas potenciales pues en cotas muy superiores como nos encontramos en otro tipo de activos. Es decir, bueno, Solid Powers pues vemos que en nuestra opinión sigue teniendo riesgo de que en este movimiento que está desarrollando pues pueda profundizar a tipo estructural caídas a cotizaciones incluso por debajo de la zona de giro alcista de tipo estructural. Con lo cual, cuidado, sigámoslo, si es un activo que interesa, veamos dónde se puede frenar. Si queréis lo vamos siguiendo en las próximas semanas, ningún problema, y vemos cómo va evolucionando. Vale, y luego Canopy Growth. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Canopy Growth, pues fijaros, a nivel estructural, tres movimientos pues, bajistas que le lleva a concatenar pues, zonas de giro decrecientes. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues muy próximos o relativamente próximos, porque claro, con las cotizaciones que tiene, pues relativamente próximos a la zona de giro alcista de tipo estructural que se identifica en 0,44. Fijaros que estamos hablando de que ha caído de 44 a 0,44, que de nuevo son caídas del 99%. Entonces, claro, con una caída del 99%, pues te puedes encontrar ante dos situaciones. Una compañía que evidentemente está muy infravalorada porque el mercado no confía en los gestores o no confía en el negocio, o una compañía que después de un 99% la probabilidad de que pueda terminar quebrando pues cada vez es más alta. De hecho, hay indicadores que hacen ese tipo de cosas, ¿no? En todo caso, con caídas tan sumamente relevantes, si el negocio es suficientemente tiene fundamentales que lo respaldan,
pues desde luego cualquier posición por encima, lo más próximo posible sería lo mejor, a 0,44, pues sería positivo, porque sería una manera de al menos tratar de tomar una posición que, hombre, potencial simplemente de rebote es prácticamente infinito. Ahora, por debajo de 0,44, pues probablemente no sería especialmente recomendable estar en esta compañía. Fijaros que la zona de giro alcista de orden principal se identifica en 0,44 también, y lo último que se ve es un movimiento al alza que es de orden menor, que se frena en 0,56, lo está desactivando. ¿Dónde se formaría la siguiente zona de giro bajista de orden principal? Entre 0,76 y 0,77. Bueno, pues fijaros que es una revalorización muy importante. Simplemente desde donde estamos ahora mismo, pues estamos hablando de una revalorización del 30%, que se puede producir en cuestión de nada. Bueno, es un chicharro importante que tiene riesgo, tiene mucho riesgo, pero bueno, esa es la lectura que podríamos hacer de estas dos compañías. Vale, vamos a ver también que nos habéis pedido el oro. Leandro estaba pidiendo el oro. Para ver el oro, si os parece, lo vamos a hacer a través del otro entorno, donde tenemos además la posibilidad de ver los niveles institucionales, y así lo podemos complementar mucho mejor. Fijaros la pedazo subida que ha tenido el oro, un 1 y pico % hoy, como consecuencia fundamentalmente del dato de inflación, que ha sido un dato muy positivo. Ha estado por debajo tanto a nivel del índice general como del subyacente, y eso pues ha hecho que desde luego el dólar se haya desplomado. Por lo tanto, eso ha ayudado tanto evidentemente al euro contra el dólar, que es tiene un peso muy importante dentro de la cesta del dólar americano, y por lo tanto pues va a tener un movimiento precisamente lo opuesto. Y luego, por otro lado, pues una caída del dólar pues va a beneficiar sin lugar a dudas pues a muchas de las materias primas, y una de ellas ha sido el oro, la otra ha sido, por ejemplo, el petróleo. Tanto oro como petróleo pues han visto muy beneficiados. Bueno, en el caso del oro, pues fijaros que venimos, y llevamos tiempo diciéndolo, de una concatenación bastante positiva desde hace ya tiempo, con algunos frenazos entre medias, pero el problema que le vemos al oro es que la última zona de giro bajista de orden principal está hoy formándose en 1957,8. Entonces, claro, está muy por debajo de los 2053,8, que es donde se formó la última zona de giro bajista de orden principal. Por lo tanto, claro, esto abre la posibilidad a que se pueda concatenar máximos y mínimos decrecientes, a que sea el inicio de máximos y mínimos decrecientes, o unas zonas de giro, decrecientes. Y eso pues no es positivo. Ahora, que si sigue rompiendo al alza puede ir desactivando estas zonas de giro bajistas de orden principal y que pueda alcanzar progresivamente los máximos. Sí, lo normal que sucediera si vamos a un escenario de ese tipo es que se produzcan previamente correcciones, que son las que aprovecharíamos para poder tomar posiciones al alza. ¿Qué es lo ideal que deberíamos ver para ser más positivos? Pues desde luego caídas que permitieran formar unas zonas de giro alcistas por encima de la última zona de giro alcista confirmada, que está en 1911, de orden principal. Necesitaríamos verlo. Lo que ocurre es que ahora mismo la siguiente zona de giro alcista, que de momento es potencial, de orden principal, está entre 1878 y 1881. Es decir, si cayera el oro, podría formar una nueva zona de giro alcista de orden principal a cotas inferiores, y estaría confirmando esa concatenación de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, en el oro sigue habiendo un escenario potencialmente más negativo, que no invita demasiado a tomar posiciones, al menos desde luego a mí no, con la cotización que tiene ahora mismo en torno a 1957. Sería mucho mejor
tomar posiciones más abajo y siempre y cuando, en nuestra opinión, pues empezaran a construir estructuras mucho más positivas, mucho más crecientes en este caso, al menos como estamos diciendo. A partir de ahí, pues bueno, desde luego las caídas se podrían frenar inicialmente entre 1936 y 1940, que sería donde se podría formar una zona de giro alcista de orden menor. Fijaros que la ruptura al alza del nivel institucional superior ha acelerado, coincidiendo también con la publicación del dato de inflación, la cotización de forma bastante evidente. Vale, pues esto podemos decir de momento en torno al oro y como sabéis, pues lo vamos siguiendo todas las semanas, todos los lunes actualizamos la situación de este activo. Vamos a pasar también, que creo que merecería la pena, ver el DAX y el SP500 que estaba pidiendo Lolo, y pasamos después, Enrique, si quieres, a algunas de las compañías que estás pidiendo. Venga, vamos a ver. Pues vamos a ver, ya que tenemos este entorno, el SP500, y luego pasamos, si queréis, al DAX. Vale, ¿qué tenemos en el SP500? Pues fijaros que ya decíamos en la actualización del lunes, en la revisión semanal, oye, la situación del SP500 con la formación de una zona de giro alcista de orden principal en 4.389 abre la posibilidad a que siga marcando nuevos máximos y nuevas zonas de giro crecientes. Y es lo que ha sucedido. Fijaros que desde el mes de marzo lo que ha hecho ha sido concatenar de forma continua, y lo vuelve a confirmar, zonas de giro de orden principal crecientes. ¿Dónde se ha formado la última zona de giro bajista? En 4.478, hoy mismo. De hecho, la identificamos, fijaros, la identificamos, lo estamos poniendo aquí, a las 8 de la tarde, es decir, está formándose ahora mismo. No ha terminado de definirse el punto final. Tenemos que esperar a los próximos 12 minutos para ver cuál es el punto exacto en el que se formaría. Pero está, si os dais cuenta, en los niveles que estamos marcando aquí. Vale, ¿qué podemos esperar en el SP500? Pues mientras cotice por debajo de esta cota, 4.478, pues deberíamos esperar correcciones a la baja. ¿Hasta dónde pueden llegar estas correcciones a la baja? Pues desde luego, el objetivo sería que potencialmente cayera hasta el nivel de los market makers en 4.390, pero se puede frenar previamente en 4.332,9, 4.400, lo estoy diciendo mal, 4.432,8, 4.441,6, donde se podría formar una zona de giro alcista de orden menor. Estaríamos de nuevo en una situación como la que teníamos aquí, o muy parecida, porque si se forma una zona de giro bajista de orden menor, sigue habiendo la posibilidad de que en el siguiente movimiento al alza, en ese zigzag, llegara a superar y por tanto a desactivar la zona de giro bajista tanto de orden menor como de orden principal que tenemos en estos niveles, 4.478. Si eso es así, pues la concatenación de máximos y mínimos seguiría siendo creciente y en principio pues la tendencia podría ser perfectamente sostenible en el tiempo. Ahora bien, si os fijáis, la zona de giro alcista de orden principal que potencialmente se podría formar está por debajo de la última zona de giro alcista, que de momento además ya está confirmada en 4.389. Confirmada porque ya conocemos la siguiente, que es de sentido contrario, de tipo bajista, en 4.478. ¿Vale? Si eso es así, si llegara a este nivel, que además coincide con el nivel institucional superior en 4.329 y por donde pasa la directriz, vamos a ver si lo podemos poner así bien, la directriz que une los mínimos desde marzo del 2023, pues estaríamos ya en un escenario bastante más negativo, porque de entrada habríamos vulnerado ya
esa serie creciente de máximos y mínimos o de zonas de giro de orden principal, que hasta ahora sigue siendo creciente. Por lo tanto, la pérdida de 4.390, lo hemos dicho siempre, lo hemos repetido, porque además coincide con el nivel de los market makers y porque coincide con esta zona de giro alcista de orden principal, es especialmente relevante. No deberíamos perder en el SP500 esta cota, porque de hacerlo, pues desde luego las implicaciones son bastante más negativas. Vale, pues vamos a pasar ahora al DAX, lo vamos a ver en este otro entorno, para que veamos pues todo, tanto las de tipo estructural como las de tipo principal y menor. Fijaros cómo ha sido la cosa. Este es el DAX desde los años 90. Sí, lo digo bien. Y ha tenido un desarrollo fundamentalmente alcista, muy creciente, con parones, como aquí. Un parón, pues fijaros, desde 1990 hasta 93, 3 años, donde prácticamente no está haciendo nada. Pero fijaros en este triángulo que se forma aquí, ¿verdad? Comienza pues, con una zona de giro bajista de orden estructural en 7.987 en marzo del año 2000, y hasta 13 años después, en el 2013, no llega a superar esos máximos. Es decir, hay 13 años. Es verdad que con unos movimientos muy fuertes y que si entras en niveles pues muy deprimidos como estos, pues te permite conseguir unas rentabilidades muy buenas, pero 13 años donde el que entró en marzo del 2020, del año 2000, pues estuvo comiéndose las uñas y esperando que de verdad empezara a hacer algo el DAX, porque no estaba ganando nada de dinero, al revés, estaba perdiendo dinero y tiempo. Por lo tanto, fijaros que 13 años son muchos años y 13 años es largo plazo. Con lo cual, pues tengamos siempre cuidado con estas cosas. Pero fijaros que a partir de ahí, pues sigue formando máximos y mínimos crecientes de tipo estructural. La última zona de giro alcista de tipo estructural se produce, se identifica, fijaros, en marzo del 2022. Es decir, con el inicio del mercado bajista del 2022, muy cerca de ese teórico inicio. Y fijaros que ha estado rotando en torno a estos niveles, ha caído por debajo, evidentemente, como estáis viendo aquí, pero con la activación de este nivel en 13.029, pues se desarrolla un tramo al alza que, desde luego, de momento, no va a definir la siguiente zona de giro bajista de tipo estructural hasta niveles muy superiores. Fijaros que se encuentran en 17.690. Es decir, está muy por encima de los niveles actuales. Por lo tanto, de momento, a nivel estructural, está muy bien. Antes el Nasdaq, ya que estás en índices, bueno, pues ahora si queréis vemos el Nasdaq y vemos también Louis Vuitton o Luxottica como estás proponiendo. Vamos a intentar cubrirlo todo, ¿vale? Fijaros que, no he visto tu comentario hasta ahora mismo. Vale, fijaros que si ya pasamos a las zonas de giro de orden principal y de orden menor, pues el último comportamiento en el DAX, que aquí pues ni se aprecia prácticamente, es esta última parte de aquí, pues no ha sido tan positivo, porque la última vez que comentamos, de hecho en estos directos de análisis de zonas de giro, a partir de las zonas de giro del DAX, estábamos aquí. Y decíamos, bueno, de momento pues pinta muy bien, porque la zona de giro bajista de tipo principal potencial sigue estando por encima de la última confirmada. Lo que ocurre es que al final se ha ido desplazando hasta llegar a una cota inferior y se define una zona de giro bajista de orden principal en 16.196, que al activarse, fijaros, una caída del 4% del tirón, o sea, prácticamente sin parar. Y se define una zona de giro alcista de orden principal en 15.528, pero fijaros, ya por debajo de la última zona de giro alcista de orden principal confirmada, con lo cual pues no es nada positivo, de hecho es bastante negativo, porque ya pasa a confirmar máximos y mínimos
decrecientes. Fijaros que en esta subida también tan rápida que hemos tenido del 3%, se define una zona de giro bajista de orden menor y de orden principal en 16.000, se está formando ahora mismo, por eso está cambiando, si os dais cuenta, este número. Se está formando exactamente en este mismo momento. Bueno, pues ¿eso es positivo? Pues yo no lo veo tan positivo desde la perspectiva de esa concatenación de zonas de giro de orden principal, porque de nuevo pasamos a estar por debajo de la última zona de giro bajista confirmada en 16.196. Por lo tanto, la posibilidad de que esto se pueda complicar en las próximas semanas está ahí. ¿Qué necesitaríamos para que pasara a tener un escenario mucho más, al menos neutral, si no positivo? Romper al alza 16.196 y definir, más que romper al alza, zonas de giro bajistas de orden principal por encima de este nivel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es algo que necesitaríamos para empezar a ser algo más constructivos en un plazo mucho más corto que el estructural, que como veis, pues sigue teniendo una pinta bárbara en el DAX. Vale, ¿de caer? ¿Dónde podría caer? Pues fijaros, se podría frenar entre 15.694 y 15.726, donde se podría formar una zona de giro alcista de orden menor, y una zona de giro alcista de orden principal que potencialmente se podría formar entre 15.341 y 15.372, es decir, de nuevo, a un nivel inferior, más bajo, que la última zona de giro alcista confirmada en 15.528. Por lo tanto, la concatenación de zonas de giro principales y menores, y de orden menor, porque si os dais cuenta todos estos movimientos coinciden, de orden menor y de orden principal, no ha habido ningún tipo de posibilidad ha sido tan rápido estos movimientos que no han hecho ningún tipo de zigzag relevante que se pueda identificar como estamos haciendo en otros casos. Si eso es así, pues desde luego una caída hasta este nivel sería bastante negativo. Si se forma una zona de giro alcista de orden menor, ¿podríamos tomar aquí una posición alcista con un stop por debajo? Pues se podría hacer. A mí personalmente no me terminaría de gustar demasiado. ¿Por qué? Pues porque seguimos en una concatenación de máximos y mínimos decrecientes, lo cual a mí no me termina de convencer demasiado. Preferiría estar en una disposición mucho más positiva, pero bueno, siempre se podría hacer. Desde luego, a nivel estructural, no estamos hablando de una mala estructura, desde luego, para el DAX. Vale, volvemos al entorno anterior. Vamos a ver el caso del Nasdaq. Y donde te tenemos, que no te veo por aquí. Y luego pasamos, si queréis, por último, a Louis Vuitton y compañía. Vale, en el Nasdaq. Pues fijaros que el Nasdaq ha hecho otra de las cosas que decíamos ya que podían suceder el lunes, cuando decíamos, bueno, en el caso del Nasdaq, la zona de giro bajista de orden principal estaba aquí, en 15.207, y decíamos, bueno, las de orden menor están concatenando máximos y mínimos crecientes. Digo, lo cual, lo que decíamos es, eso nos hace pensar que no sería tan extraño que el siguiente movimiento al alza lleve a la cotización del Nasdaq a un nivel que le haga alcanzar la zona de giro bajista de orden principal que potencialmente se podía formar en los niveles en los que finalmente se ha formado, en este caso en torno a 15.334, y que por lo tanto la zona de giro bajista de orden principal, que estaba en 15.207, se desplaza ahora hasta 15.334. Bueno, pues es justo la descripción que hacíamos el lunes. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues cotizando en 15.313, por debajo de 15.334, por lo tanto, mientras eso sea así, estaríamos activando la zona de giro bajista de orden principal y de orden menor, y por lo tanto deberíamos esperar correcciones. Correcciones que deberían hacerle caer ¿hasta dónde? Bueno, pues potencialmente hasta el nivel institucional superior en 14.828, pero se podría frenar previamente en 14.958, 14.988, donde se formaría una zona de giro alcista de orden menor.
¿Si rompe al alza 15.334 puede seguir subiendo? Sí, efectivamente, estaría desactivando esta zona de giro bajista y por lo tanto, en principio, el escenario sería positivo, seguiría siendo de subidas. Ahora, si llegara a romper la zona de giro, el nivel institucional superior en 14.828, pues incluso podría llegar a caer hasta una cota que es 14.740, 14.768, donde se podría formar una zona de giro alcista de orden principal. Por otro lado, muy próxima a esa directriz alcista que se une a partir de los mínimos de marzo del 2023, el último movimiento más acelerado, si queréis, en el Nasdaq. Bueno, si eso fuera así, ¿sería preocupante? Pues de momento no, porque la concatenación de los máximos y mínimos a partir de las zonas de giro de orden principal sigue siendo creciente. Si se formara la siguiente en estos niveles que estamos indicando, pues seguiría siendo creciente, porque seguiría estando por encima de 14.255, donde se formó la última zona de giro alcista de orden principal. Por lo tanto, la perspectiva seguiría siendo positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos para tener un entorno mucho más negativo en el Nasdaq? Pues que se empiecen a definir zonas de giro decrecientes, tanto a nivel principal como de orden menor. Y de momento, como veis, no ha sucedido. Vale, pues pasamos entonces al otro entorno y vamos a ver si podemos decir algo de Louis Vuitton. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Vale, pues a nivel estructural, ¿qué diríais? Porque la concatenación, quitando aquí un parón, evidentemente, entre el año 2000 y el año 2010, pues que no ha sido positivo, aunque entre medias, pues bueno, pues había señales de que la cosa no estaba yendo tan mal con mínimos crecientes. Entonces, pero a partir de ahí, pues el movimiento ha sido espectacularmente alcista y muy positivo, como veis. ¿Dónde estamos ahora mismo a nivel estructural? Pues en una zona de giro bajista, muy próximos a una zona de giro bajista de tipo estructural, que está en 889,8. Mientras cotice por debajo, pues debemos esperar que en principio le cueste más seguir subiendo. Tendría que romper al alza 889,8 para seguir subiendo. ¿Dónde estaría la siguiente zona de giro bajista de orden estructural que potencialmente se podría formar? Pues fijaros, en 1008, más o menos. Vamos a ampliarlo un poquito más para que lo veáis mejor, pero está entre 1005 y 1008. Entonces, bueno, pues potencial pues sigue teniendo, pero evidentemente mientras cotice por debajo 889,8, 890, pues no es especialmente bueno. Fijaros que la siguiente zona de giro alcista de tipo estructural está muy por debajo, está por debajo de los 600 euros, está entre 694 y 695. Es decir, tendría que caer mucho para llegar a definir una nueva zona de giro alcista, como sucedió por otro lado en el COVID, que es la última que se formó en la nivel de 294, y a partir de ahí, bueno, pues un movimiento que se frena pues donde estamos diciendo. Si nos centramos ya en las zonas de giro alcistas y bajistas de orden principal y de orden menor, pues vemos que de momento en las de orden principal, desde el mes de junio de 2022, pues está reflejando una senda bastante positiva, bastante alcista, pero se frena, termina esa concatenación de zonas de giro crecientes con la identificación de esta zona de giro bajista en 865,7, que es el 16 de junio del 2023. Aquí es donde ya empieza a definir una zona que pasa a estar por debajo de la zona de giro bajista confirmada anterior en 903,2, con lo cual empieza a estar la cosa ya un poquito más complicada. Es verdad que el movimiento que ha sido de una caída de un 5,5% le lleva a definir una nueva zona de giro alcista
de tipo principal, de orden principal, en 817,9. Con lo cual, pues, a ver, ¿esto con qué encaja? Con un movimiento de tipo lateral. Ahora, si rompiera la baja 817,9 podría seguir cayendo y la siguiente zona de giro alcista de orden principal está en 792, 794 y por lo tanto sería una confirmación de máximos y mínimos decrecientes. Sí, ese es el riesgo que tenemos. Ese es el riesgo que tenemos. Ahora bien, también ocurre que si rompe al alza 865, podría seguir tirando muy poquito hasta 868, 869, donde se podría formar esa zona de giro bajista de orden principal. Bueno, al menos eso haría que el siguiente movimiento podría ser potencialmente creciente. Es decir, necesitamos que rompa al alza 865,7 para que defina zonas de giro por encima de esta cota para poder empezar a retomar esa senda alcista. Es verdad que en el último movimiento está ya prácticamente ahí. Ha tenido una subida súper rápida desde esta última zona de giro alcista. Por lo tanto, bueno, esa posibilidad existe. Ahora, de momento, pues mientras no seamos capaces de definir una nueva zona de giro bajista de orden principal por encima de 865,7, pues lo que deberíamos decir es que probablemente estamos ante un movimiento de tipo lateral. Pero ya sabemos lo que tiene que suceder para pasar a tener una predisposición mucho más positiva, mucho más alcista. ¿De acuerdo? A nivel estructural, ya habéis visto, espectacular. Vamos a ver Luxottica. Y si os parece, con esto podemos terminar. Llevamos 1 hora y 7 minutos. Tampoco pasa nada, hemos tenido además ahí, hemos perdido unos minutos con el problema del sonido, que no me había enterado, gracias por avisar. Y bueno, ¿qué vemos en Luxottica? Pues también una predisposición muy buena, tiene una unión de zonas de giro a nivel estructural que sigue siendo positiva. Es verdad que con algunos movimientos un poco más feos, donde se vulneran zonas de giro alcistas confirmadas anteriormente, pero dentro de todo eso, pues si os dais cuenta, de fondo las zonas de giro siguen siendo crecientes, tanto las bajistas como las alcistas. Por lo tanto, a nivel estructural sigue teniendo buena pinta. La última zona de giro identificada a nivel estructural está en 193,64. La activación pues, supone una caída pues, importante. A nivel estructural, ¿dónde se identificaría la siguiente zona de giro alcista? Bueno, pues en esta cota que estáis viendo aquí. Lo estáis viendo que es entre 135 y 136. Bueno, pues si alcanzara ese nivel, pues estaríamos ante una nueva zona de giro alcista muy por encima de la última zona de giro alcista de tipo estructural que se identificó en 95, con lo cual, pues de momento la perspectiva seguiría siendo positiva. Claro, ¿va a llegar hasta aquí? Pues no lo sabemos, no sabemos si va a llegar. Lo que sabemos es que si rompiera al alza 193,64, pues desde luego también la predisposición seguiría siendo pues, también positiva porque estaría desactivando todo esto, este punto que es el que ha provocado o ha sido en parte responsable de las caídas que estamos viendo. Bueno, ¿hasta dónde podría llegar? 200, 205, 206, donde se podría formar la siguiente zona de giro bajista de orden estructural. Si nos centramos ya en las zonas de giro de orden principal y de orden menor, fijaros que nos estamos centrando ya en lo que estamos viendo en pantalla, en esta última parte de aquí. Bueno, pues vemos, lo estoy viendo bien, ¿verdad? No, es esta última parte de aquí. Vale, pues vamos a ampliarlo un poquito más para que coincida. Vale, pues este es el desglose de estos movimientos de tipo estructural que estáis viendo. Vale, bueno, pues, ¿qué vemos? Pues de nuevo, un poquito de desorden, un poquito de, pues eso, de es un movimiento bastante más errático en el corto plazo.
Es verdad que estas zonas de giro alcistas de orden principal siguen estando por encima de estas, aunque entre medias pues se está desarrollando una corrección pues mucho más compleja. Fijaros todos los movimientos que se producen de orden menor y de orden principal en estas correcciones. Bueno, con la identificación de esa zona de giro alcista que potencialmente, y dentro de que seguimos estando dentro de un entorno que es razonablemente positivo a nivel estructural, ¿te podrías plantear tomar largos? Pues se podría plantear largos tomar aquí, en 159, que no son patrones que estamos diciendo de zonas de giro alcistas de orden menor dentro de una zona de giro alcista de orden principal, que a su vez, pues bueno, siendo optimista, sigue cotizando por encima de otras zonas de giro alcistas, aunque evidentemente esta corrección no era nada positiva. Y a partir de ahí decir, bueno, pues venga, me sumo, ¿me puedo subir aquí? Me puedo subir, pero evidentemente con un nivel de riesgo importante. ¿Habría salido bien? Pues en este caso habría salido bien, pero bueno. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros que en una situación parecida a esta de aquí. ¿Por qué? Porque se produce una caída del 11% que le hace definir una zona de giro alcista en 166.52 que activa. Al activar esta zona de giro, desarrolla un primer movimiento al alza de orden menor que le lleva hasta 170, un siguiente movimiento a la baja de orden menor que le lleva a definir una zona de giro alcista en 166,7, poquito por encima de 166,52, efectivamente digo bien, de la zona de giro alcista de orden principal. ¿Aquí podríamos entrar? Pues puedes entrar aplicando el mismo criterio que estábamos diciendo antes. De momento habría confirmado la concatenación de máximos y mínimos crecientes, lo cual es positivo. Se podría entrar aquí con un stop por aquí debajo, por debajo de la zona de giro alcista de orden principal. ¿Y de momento nos habríamos salido? Pues de momento no. ¿Por qué? Pues porque la zona de giro bajista en 173,84 de orden principal no ha venido digamos que confirmado con un patrón contrario al de entrada, que es el patrón de salida, con una zona de giro bajista de orden menor a un nivel inferior a la zona de giro bajista de orden principal. De momento, como veis, no se ha producido. Se ha producido una caída que podríamos hablar de ruido, porque no ha llegado a definir una zona de giro bajista, alcista de orden menor. Por lo tanto, esto en el fondo no deja de ser ruido, igual que todos estos movimientos que vemos dentro de cada uno de los puntos de inicio y fin de estas zonas de giro. Para nosotros es ruido, que no aporta información, y además estamos viendo que rompe al alza, es decir, desactiva la zona de giro bajista, luego sigue siendo positivo. ¿Dónde esperaríamos que pudiera llegar? Pues poco más allá, probablemente que llegara hasta 176,20, 176,56. Si eso se produce, pues seguiríamos estando alcistas, seguiríamos haciendo un desplazamiento, en este caso de la zona de giro alcista de orden principal, bajista de orden principal de 173,84 se desplazaría a 176. Bueno, pues estaríamos alargando los movimientos de orden menor y por lo tanto también los movimientos de orden principal, y eso seguiría siendo positivo. La posición que tendríamos abierta aquí la tendríamos todavía que abrimos en este momento, la seguiríamos teniendo abierta. Vale, pues